Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de estreno. Lo sé, muchos estaban esperando que el episodio de estreno de esta semana, la antepenúltima del 2017, estuviera dedicado a Star Wars, pero varias razones me ayudaron a tomar la decisión para, en lugar de hablar de Star Wars, hablar de Detroit, una película para el contexto que se está viviendo ahora en el mundo, mucho más importante y mucho más trascendente. En consecuencia, sí, vamos a hablar de Detroit, pero vamos a hablar también de otras películas que pueden acompañar la experiencia de Detroit y que nos hacen ver que el problema que está tratando es profundo, es serio y necesita ser trabajado. Entonces, van ustedes a obtener una pequeña opinión alrededor de la película de Kathryn Bigelow, pero también una lista de por lo menos 6 o 5 películas que creo que es importante ver y revisar alrededor de lo que hizo Kathryn Bigelow a través del guión de Mark Boal. Entonces, vamos hacia allá, empezamos. Así es, estamos, les repito, en el penúltimo, ya no sé, ya perdí la cuenta, episodio de estreno de Cine Garage. La gente que quiera que hablemos de Star Wars, espérense tantito, ¿no? Seguramente haremos un programa alrededor de la película, ya que mucha gente más la haya visto, que podamos soltar un par de datos, que podamos soltar algunos pequeños estropeos. Ya saben que aquí nos especializamos por hacer nuestras reseñas, nuestras críticas y nuestros episodios sin ningún tipo de estropeos. Entonces, aguanten a Star Wars. Hay tiempo para hablar de Star Wars. Esta semana nos toca hablar de Detroit. Lo decía en la introducción, una película, según yo, más trascendente. Es una película de una directora muy importante en Hollywood, pero que también ha sufrido el orillamiento, ¿no? La manera como van haciendo al lado a directoras como le ocurrió a ella ahora con Detroit, y las grandes nominaciones, digo grandes en cuestión de popularidad, ¿no? Y estoy pensando más que nada en los Globos de Oro. El año pasado Ava DuVernay, o al antepasado, fue también orillada por completo de las nominaciones a los premios Oscar cuando su película Selma, ya fue hace creo que 2 o 3 años, estaba en la lista de los favoritos de muchas personas. Y justo por eso, porque centrándonos de nuevo en las nominaciones a los Globos de Oro, en donde no hay una sola mujer nominada en la categoría Mejor Director, es que decidí darle el peso de esta semana a la propuesta de Kathryn Bigelow. Detroit es una película muy intensa, muy interesante, está centrada en los hechos acontecidos, una matanza en el Hotel Algiers en la ciudad de Detroit en 1967, durante los levantamientos y las revueltas sociales en esa ciudad, derivadas de la brutalidad policíaca que se vivía y que se vive, ¿no? Que creo que es es el tema central de este episodio. No es parte, es el tema central de este episodio, ver cómo los temas que se siguen hablando a través de las películas ubicados en el pasado, o de películas incluso más viejas, que es a donde vamos a empezar a caminar hacia ahora, que también se remitían a esos años, pues son temas que están vivos, que tenemos que platicar, y justo por eso es que me olvidé precisamente de Star Wars y me centré en Detroit. Pues bueno, la película está ambientada en 1967, la introducción de la película es clarísima, nos habla de un sistema y de una manera de gobierno y de un ejercicio de la autoridad en donde los derechos civiles
pues está de muchas minorías, no necesariamente de los afroamericanos, pero obviamente ellos incluidos, estaban hechos a un lado en favor de mantener ese sistema trabajando. Esa es la otra parte del episodio de esta tarde. Y el dato que arroja la película Detroit es brutal y nos hace ver cómo lo que ahora se habla, incluso alrededor del feminismo, que es lo que ahora se habla en cuestión de racismo y de clasismo, es importante marcarlo, ¿no? O sea, se nos dice muchas veces, hay reclamos por ahí que dicen, bueno, es que cómo le vamos a dar espacio a las mujeres si no se lo han ganado. Ese no es el tema es que no se los hemos dado. El tema es que esos espacios normalmente no los han tenido y en consecuencia tenemos ahora que recuperar ese terreno e incluir a mujeres por un lado, a minorías por el otro, en el diálogo que acaba construyendo una sociedad, un sistema político y en consecuencia un planeta como en el que queremos vivir, que asumo todos queremos vivir un planeta en donde todos tengamos las mismas oportunidades, en donde todos tengamos los mismos beneficios y en donde todos podamos desarrollar lo mejor de nuestras capacidades dependiendo de nuestro propio gusto. Vamos para allá. Si alguien no quiere ese tipo de mundo, si alguien no quiere una sociedad igualitaria y equitativa, este es el momento de darle stop al programa porque justo para allá voy. Entonces, digo, ojalá que si alguien no quiere ese mundo y yo puedo llegar a convencerlo, no con este episodio, sino con varios más que se van a hacer, con una plática en el momento que ustedes decidan, adelante, el diálogo está abierto. Parte de lo que nos hace falta platicar en este mundo son los temas contrarios a los nuestros, con gente con un pensamiento completamente distinto al nuestro. Entonces, yo que quiero un mundo equitativo, igualitario, invito a la gente que no lo quiere a escuchar este episodio, pero si de veras no lo quieren y no lo van a creer jamás, entonces sí pónganle stop, no los hago perder su tiempo. Pues bueno, Detroit, a lo que iba yo, ¿no? Los espacios. El dato que suelta al principio de la película es ilustrador y estremecedor al mismo tiempo. Detroit en ese momento tenía una población afroamericana, estamos hablando de 1967, es una zona de los Estados Unidos donde la población afroamericana empezó a concentrarse de manera importante después de la Segunda Guerra Mundial, justo porque en esa parte de Estados Unidos, en la parte norte, Illinois, Michigan, que es donde está Detroit, por ahí por la zona de los Grandes Lagos, Nueva York, por supuesto, Portland, Seattle, empezó a atraer a una gran cantidad de población afroamericana después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí estaban los empleos que no se les daban en el sur, que vivía todavía el enorme y estúpido problema de la segregación, y porque sí, la manera de pensar de los estados del norte ha sido radicalmente diferente con respecto a la de los estados del sur, que es de una posición abiertamente esclavista. De hecho, de una manera muy burda y muy infantil, podemos resumir la guerra de secesión de los Estados Unidos, la guerra civil, como el enfrentamiento del norte que optaba por la abolición de la esclavitud, no necesariamente por una sociedad igualitaria, pero sí por la abolición de la esclavitud, y los estados del sur que querían que el sistema esclavista se mantuviera abierto y claro como hasta ese momento. Esa división existe incluso ahora, en estos días en Estados Unidos, si no, no estaríamos hablando de una película que habla de esos temas. Pues bueno, Detroit empieza, junto con otras ciudades, a concentrar una enorme cantidad de población afroamericana, ofertas de trabajo, un trato más, digamos, humano, ¿no? Un pensamiento un poco más de avanzada. No estoy diciendo que hayan sido la panacea, pero estaba un poco más abierto el tema, y en consecuencia, la ciudad de Detroit de 1967 tenía, por ahí estaba el dato, más del 70% de su población afroamericana, por lo menos el 50%, lo cual es mucho. Hablando de separación y de un pensamiento y un sistema de separación de los afroamericanos de un lado y los anglosajones del otro, el 50% de la población es mucho, es mucha gente, es mucho poder, es mucho dinero, son muchos votos, si lo quieren ver así también, pero en
En oposición, los cuerpos policíacos de la ciudad de Detroit en 1967 tenían un 95% de personas blancas, de oficiales blancos. Los afroamericanos componían más o menos el 5% restante. ¿Esto por qué es importante? Pues porque el pensamiento que se genera en un sistema como el de 1967, en un cuerpo policíaco como lo son ya casi de manera tradicional alrededor del mundo, cerrados, machistas, en pro del macho alfa, ¿no? Acaban, por un lado, generando un sistema de protección y por el otro un sistema que, si no genera, sí permite la opresión racial, especialmente si vemos la discordancia entre los porcentajes de la población afroamericana en esa ciudad y digamos, la cantidad de oficiales afroamericanos en el cuerpo policial. Es decir, los habitantes de una ciudad, y repito, lo mismo ocurre con las mujeres, lo mismo ocurre con otras minorías. En pocas palabras, lo que ocurría era que los habitantes de esa ciudad no estaban racialmente representados en sus cuerpos policíacos. Y esto pues genera situaciones como las que narra Detroit, a partir de la brutalidad policíaca incentivada por esta predominancia de la raza, de oficiales de raza blanca, en donde por supuesto habrá algunos de un pensamiento mucho más radical y mucho más ignorante, racista y esclavista. Se promueve, se cultiva, no son precisamente los cuerpos policíacos más educados del país. Suele cometer y empiezan a cometer brutalidades y agresiones sobre la población. En una serie de agresiones en el 67 desata una revuelta social en la ciudad que vive prácticamente en situación de guerra, especialmente en los guetos afroamericanos, y en ese contexto una fiesta en un hotel en una de las zonas afectadas, el Hotel Algiers, termina muy mal, ¿no? La policía piensa que ahí hay un arma escondida. Llega un grupo policial, encuentra a un grupo de afroamericanos y ejercen sobre ellos una brutalidad no solo gigantesca, sino completamente gratuita, orillada, conducida sobre todo por aspectos raciales y de descontento alrededor de enfrentamientos raciales. Es muy claro, y ahí empieza la película. No les voy a estropear nada, espero. Es muy claro el descontento con el que uno de los sargentos de este cuerpo social, de este cuerpo policial, eso ocurre al principio de la película, lo narra Kathryn Bigelow, está completamente frustrado y confundido porque lo acaban de regañar por haber cometido un acto de brutalidad sobre un afroamericano. Él cree que está haciendo su trabajo, no alcanza a comprender la reprimenda y sale a la calle, sale a estas revueltas con la confusión, con la frustración y con el enojo de haber sido reprendido, y eso en consecuencia detona en algún momento la enorme violencia que él ejerce sobre el resto de los personajes en el Hotel Algiers. Eso es lo que retrata Detroit. Son hechos reales, es una reconstrucción prácticamente puntual de lo ocurrido dentro del hotel con la matanza, ¿no? Hay muertos, hay heridos, hay golpizas. Que se hizo, esta reconstrucción se hizo a partir de las declaraciones de la gente involucrada, se hizo a partir de fotografías después de que todo ocurrió, a partir, por supuesto, de interrogatorios, tanto a los policías como a la gente que estuvo involucrada, fotografías, todo aquello. Pero hay otras partes, que es lo más angustiante del planeta, hay otras partes que fueron supuestas por el guionista Mark Boal, que ha hecho los guiones para Kathryn Bigelow de La noche más oscura y Zona de miedo, nada menos. Dos películas muy importantes sobre la guerra en el Medio Oriente, que también deberían de ver a propósito de Detroit, para que si no tienen ubicada a Kathryn Bigelow, lo cual es un grave error, empiecen a hacerlo. Es una gran directora. Pues bueno, Mark Boal le hace el guión, y muchos de los huecos sobre lo ocurrido en el hotel pues son llenados por suposiciones de él, ¿no? Por él seguramente pasó esto. Lo angustiante, que es lo que quería yo dejar marcado, es que en ningún momento la película se siente exagerada. Es decir, las suposiciones alrededor de lo que sí ocurrió en el hotel acaban siendo tan congruentes y tan realistas que imagínense el nivel de brutalidad
ejercido esa noche, que cualquier cosa que se supone no suena disparatada, no levanta alarmas de qué exageración, sino todo lo contrario, ¿no? Acaba armando un hilo y un camino muy consecuente que debería de preocuparnos. Si nosotros podemos imaginar que esto ocurrió alrededor de estas otras cosas y que este supuesto no salte, no parezca exagerado, no nos resulte inverosímil, es en realidad preocupante. Ya verán ustedes la película y espero entiendan un poco más mi comentario. Pues bueno, ahí está la película. Se habló con los testigos, ellos mismos estuvieron dando además sus testimonios después, antes del estreno. La película estrenó en agosto en Estados Unidos, aquí a México apenas está llegando, eso ya lo discutiremos después. Y alrededor de la promoción de la película se estuvieron dando los testimonios de los personajes reales involucrados en lo del Hotel Algiers alrededor de la película, ¿no? Diciendo y marcando la importancia que para la comunidad afroamericana representan o deberían representar las revueltas de 1967 en Detroit. Visiten la página de la película, la vamos a pegar aquí en la bitácora, pero la dirección la tengo aquí, detroit.movie, ¿no? Detroit.movie, para que vean algunas de las declaraciones de los directamente involucrados en la película, en la historia que recrea la película. Esa es, digamos, la historia que Kathryn Bigelow está contando, y lo hace además de una manera realmente interesante. Este enfrentamiento este encuentro entre el cuerpo policial con este sargento enfadado y los inquilinos del Hotel Algiers es la parte central de la película, y alrededor de ella se van expandiendo ondas de alarma sobre lo ocurrido en el hotel. Primero hacia lo que ya vimos, ¿no? El caso primero de abuso policial, todo lo que está pasando en la ciudad. Por supuesto, es el Estados Unidos a un año del asesinato de Martin Luther King. Detroit está ambientada en el verano del 67. Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968, para que vean el calor que había en las calles. Entonces, tenemos la enorme por en muchos sentidos, pero sí larguísima, también en un buen sentido, escena del abuso policial dentro del hotel. Y una vez que esa secuencia termina, que es muy larga, es muy profunda, es muy intensa, se modifica nuestra percepción de lo que ya vimos y, por supuesto, se va a determinar la percepción de lo que veremos. Ese enorme corazón, que además está filmado realmente con escalímetro, ¿no? Con el compás, pensando, midiendo, sintiendo lo que está pasando con los personajes. Es un gran ejercicio cinematográfico. Esa escena de la represión es lo que le da motor a todo lo demás y lo que, por supuesto, impulsa todas nuestras reflexiones. Ahí están mis apreciaciones en el texto de la película, en la crítica, que está publicada ahora mismo en Cine Garage. Pues bueno, Detroit trata eso. El asunto es el abuso policial, sí. Todo lo de Colin Kaepernick sigue vivo, ¿no? Él está reclamando por cosas que han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya algún día platicaremos del tema de Colin Kaepernick con alguien más aquí en Puentes. Si ustedes no saben quién es o qué es lo que está haciendo, es el chico ex quarterback de los 49 de San Francisco, que se rehúsa a la fecha a escuchar el himno de Estados Unidos de pie y con la mano en el corazón, como protesta a la brutalidad policíaca, en particular sobre la comunidad afroamericana, pero en general sobre cualquier minoría que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Es decir, el problema de Detroit sigue vivo. El tema de la película está presente ahora en las calles de Estados Unidos. Por supuesto, eso lo podemos trasladar a las calles de cualquier otro país, y yo estoy pensando directamente en México, estoy pensando directamente en Ayotzinapa, por ejemplo. Estoy pensando en la ley de seguridad interior que está discutiéndose ahora en el país. El problema es de todos, ¿no? Que la película esté centrada en Estados Unidos es natural, pero el problema es de todos y a todos nos debe de preocupar. Entonces, teniendo la crítica de la película por un lado, dejando aquí algunos comentarios en el episodio, lo que yo quiero hacer es, primero, ver cómo este tema se ha platicado alrededor de muchas otras películas y a través de muchas otras películas desde hace ya bastante tiempo, en particular desde el propio 1967, año en el que está ambientada la película de Kathryn Bigelow, que
si bien fue ignorada en los Globos de Oro, creo que debería estar nominada a los Óscares. No sé si como mejor película, es muy intensa, a mí me gustan mucho este tipo de películas, pero no sé si tenga el tamaño para el tamaño cinematográfico para llegar allá, pero el guión merece reconocimiento, la dirección merece reconocimiento, el tema merece reconocimiento y las actuaciones merecen reconocimiento. Si esto no llega, de alguna forma nos estarán dando la razón. Son temas todavía incómodos, tratados además por una directora mujer, algo que todavía está costando mucho trabajo reconocer en el mundo en general, ¿no? Y por eso hablamos el día del Día de Memoria Puentes, por eso hablamos de películas que en México simplemente no se van a estrenar porque por ahí habrá alguien que diga es un tema demasiado incómodo, es un tema que habla de libertades de mujeres, no quiero meterme en eso, no quiero echarme encima a nadie, prefiero dejar la película de lado. Es complejo y es muy triste al mismo tiempo. Pues bueno, vámonos entonces a 1967. ¿Qué estaba pasando en particular con los actores afroamericanos en el cine industrial del mundo? A lo largo de la historia del cine, los actores afroamericanos habían sido orillados a interpretar personajes muy menores o personajes que servían a veces de patiño al gran héroe de la película o que eran simplemente un capítulo de entretenimiento en una historia que se estaba contando por ahí. Normalmente no tenían peso o eran personajes que de alguna forma no estaban, digamos, del lado heroico de la narración. Por ejemplo, estoy pensando fíjense, esta película es más tarde, es más nueva, digamos, del 73, Jesucristo Superestrella. Hubo una polémica larga, no necesariamente intensa, pero sí hubo quien levantó la mano cuando se designa a Carl Alderson, un actor afroamericano, como el intérprete de Judas Iscariote. En pocas palabras, el malo del cuento de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, en el Jesucristo Superestrella de 1973 se elige a un Judas afroamericano y mucha gente levantó la mano y dijo, oigan, ¿no está eso un poco raro? No, ya estuvo bueno de darle a los afroamericanos el papel de malos, de traidores, de asesinos, de violadores, o de limosneros, o de chistositos que bailan y cantan al mismo tiempo. Entonces, y hacia allá voy, existía en particular un actor, Sidney Poitier. Hay quien incluye también a Harry Belafonte, pero Harry Belafonte tiene un hueco raro justo en estos años de pelea por los derechos civiles afroamericanos en donde no tuvo películas trascendentes. Yo escogí nada más dos con Sidney Poitier, las dos del 67, una en Reino Unido, la otra en Estados Unidos, en donde él comenzó a empujar, ya llevaba años, ¿no? Empujando y moviendo las telarañas para que los afroamericanos comenzaran a tener papeles importantes e interesantes en las narraciones de las películas, en las historias de las películas. En el 67, justo cuando estaban ocurriendo las revueltas en Detroit, Sidney Poitier trabaja primero, la voy a comentar primero, no sé cuál estrenó primero, con el director James Clavell para presentar la historia de Al Maestro con Cariño, que es como se conoce en México, Rebelión en las Aulas, es como se conoce en España. Repito, dirigida por James Clavell, escrita por él mismo a partir de la novela de E.R. Braithwaite. Sidney Poitier interpreta en Al Maestro con Cariño a un profesor inteligente, un profesor centrado, un profesor bien vestido, que llega a educar. Es la vieja historia del profesor que se enfrenta a una panda de alumnos salvajes o asalvajados que no comprenden lo que él quiere hacer y que por supuesto lo último que quieren hacer es estar en la escuela en ese momento. Pues bueno, el hombre culto, el hombre que va a sacar a estos chicos del hartazgo en el que viven, quien les va a dar una luz
para que puedan salir del entorno social en el que están. Son gente en general de bajos recursos, son estudiantes rebeldes, estamos hablando del Reino Unido, son estudiantes también oprimidos por el sistema, que no ven claro el futuro a nada de nacer la psicodelia, y quien los va a sacar adelante es un profesor de raza afroamericana, bueno, aquí sería ¿cómo le llamaríamos? Anglo-afro, ¿no? Es Sidney Poitier, ¿no? Un personaje de raza negra que es lo suficientemente inteligente, que es lo suficientemente letrado para ayudar a estos chicos. Ya no es el papel del chistosito ni del segundón. Es él es el maestro al que se refiere la película desde su nombre, en muy pocas palabras. Entonces, ahí estaba empujando ya el señor Sidney Poitier para este tipo de personajes para la comunidad afroamericana. Y del otro lado, en Estados Unidos, tiene una película, Al maestro con cariño, es muy interesante. Es una película que, repito, por un lado está anunciando la psicodelia, aunque creo recordar que es en blanco y negro. No me crean esto porque no pude encontrar el avance de la película y mi memoria me dice que la vi en blanco y negro, pero no me crean mucho. Del otro lado, tiene en Estados Unidos una película el mismo año en la que trabajó a las órdenes de Stanley Kramer con un guión de William Rose que se llama Adivina quién viene a cenar. Esta película maneja el encuentro racial de una forma que hasta ese momento muy poca gente estaba poniendo sobre la mesa, y de donde, por supuesto, podemos tirar una línea directa a Huye, la película de horror que ahora está en las listas de lo mejor y en las listas de nominados a premios como el Golden Globe de todo mundo, y que en una de esas se acaba colando al Oscar, ¿no? Y la premisa es prácticamente la misma, aunque por supuesto la propuesta de Adivina quién viene a cenar tira mucho más hacia el drama y no hacia el género de terror, que es nada más ahí donde se dividen, que es muy al principio de la apuesta. Conocemos a una chica, Joy, me parece que se llama, interpretada por Catherine Houghton, que estando de vacaciones conoce, ahí les va, a un hombre bastante mayor que ella y que es además de raza afroamericana, que no es nada menos que es nada menos que Sidney Poitier, o sea, el mismo del maestro. Se enamoran, quieren empezar a salir juntos, ellos están en Hawái, regresan a Estados Unidos con los papás de ella, que viven en San Francisco, una de las ciudades más liberales desde hace mucho tiempo de los Estados Unidos. Y Joy, sus papás son Sidney Poitier y Spencer Tracy, quiero decir, y Katharine Hepburn, los dos actores de la época también, ¿no? Eran como los actorazos de ese momento. La película es muy sólida. Ella, Katharine Hepburn, la mamá, es dueña de una galería de arte, es decir, es una persona también ilustrada, liberal, abierta, leída, viajada, ¿no? Que supuestamente tiene los límites abiertos. Y Spencer Tracy trabaja, me parece que como editor del periódico The Guardian, o sea, también es alguien de izquierda, liberal, leído, ¿no? Que busca también un sistema más igualitario, por lo menos a nivel profesional. Y la hija organiza una cena, no le avisa a los papás o sea, le avisa que va a ir con su nuevo novio, pero no les avisa ni que es mayor y mucho menos que es afroamericano, por una razón muy elemental. Ella no lo está poniendo como un problema, no cree que es una razón para avisar, no es un defecto, ella lo ve simplemente como un ser humano. En consecuencia, no les avisa. No es que le esté haciendo una trampa a nadie, simplemente dice: voy a llevar a fulano, que es mi nuevo novio, a cenar. Ni él ni ella se cuestionan si hay que avisar si los dos son de razas diferentes. No solo eso, la chava también invita a los papás de Sidney Poitier, que van muy amablemente desde Los Ángeles hasta San Francisco a una cena para conocerse todos, a donde también invitan, aquí apunté el nombre, a Monseñor Ryan, que es amigo de la familia. Sí, es un cura de la religión católica, pero que supuestamente es liberal. Entonces, lo que hace la película, Adivina quién viene a cenar, lo que hace Stanley Kramer y William Rose, el guionista, es sentar a la mesa a todo este grupo de personajes que, si todo sale bien, acabarán viéndose las caras mucho más de lo que ellos habían pensado en un principio. ¿Importa la raza de él o no? ¿Importa la raza de ella o no? ¿Importa la religión
o no. Está bien, está mal. Habíamos pensado que habíamos sido liberales pensando que nuestra hija jamás iba a ser parte de una pareja interracial. Habíamos pensado liberalmente solo porque nuestra hija no había elegido a alguien mucho mayor que ella para relacionarse sentimentalmente. Estas preguntas son las que se hace mucha gente, y mucha gente que además pinta de liberal. Yo soy liberal mientras mi hijo no sea gay, por ejemplo. No, yo estoy a favor de los derechos gays mientras mis hijos no estén envueltos en el tema y en el problema. Eso le pasa a mucha gente, y adivina quién viene a cenar. 1967 nos hace hablar de eso, baraja muy bien todos los datos, todos los elementos. Es un drama enloquecedor porque tiene, por supuesto, sus puntos ligeros, tiene sus puntos mucho más profundos, ¿no? Tiene sus tensiones, está muy bien escrita, está estupendamente bien actuada. Ese es el tipo de papeles que Sidney Poitier estaba empujando en su propia carrera, pero abriendo terreno que además ya se venía haciendo por otros actores de raza afroamericana desde hace mucho tiempo, desde los orígenes mismos del cine. Él continuó empujando, y ahora hay toda una lista, hay una lista larga de actores que pueden optar a papeles más interesantes gracias al trabajo de Sidney Poitier y, repito, al de muchas otras personas, hombres y mujeres, que antes, 1900 y cacho, ¿no?, de lo que el viento se llevó, optaron y pensaron que los actores afroamericanos merecían papeles como los de cualquier otra persona. No es, repito, no es una cuota, es simplemente dejar de ver el color de la gente para empezar a considerar sus talentos y a partir de ahí trabajar, en este caso, alrededor del cine. Todavía recuerdo, fue lamentable la respuesta de mucha gente cuando en algún momento se habló sobre la posibilidad de que Idris Elba fuera el nuevo intérprete de James Bond. Mucha gente dijo, pero es que James Bond no es negro. Y yo dije, bueno, es que James Bond, ¿de qué color es? O sea, ¿por qué tiene que ser o no ser de un color? ¿No? ¿De cuándo acá se nos dijo que así tenía que ser para siempre? Y número dos, ¿de cuándo acá? Bueno, habría que empezar a pensar en qué momento los habitantes de un país dejaron de verse de una forma racialmente determinada. Yo ya no creo, ¿no?, que haya un alemán típico en cuestión racial. Hay afrogermanos, ¿no? Hay muchos migrantes de Irán, de Turquía, que se han mezclado con la sociedad alemana desde hace mucho tiempo y que en consecuencia acaban transformando cómo se ve un alemán. Ahora cualquiera puede ser de cualquier país, igual los mexicanos, ¿no? ¿En qué momento se dijo que no puede haber mexicanos rubios o que no puede haber afromexicanos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que ahora se está rescatando en las mesas de discusión de derechos y de igualdades en México. Entonces, por ahí estaba apuntando Sidney Poitier. Dejemos de ver el color de la persona y vamos a centrarnos en el talento. Y hablando de talento, el señor tenía el suficiente para armar peliculones como Al Maestro con Cariño, bien padre película, típica del Día del Maestro, y adivina quién viene a cenar, que se las recomiendo ambas, por ahí deben estar las dos en DVD o en Blu-ray. Luego me acordé de Mississippi Burning, y ahora viene a cuento porque uno de los últimos estados en los Estados Unidos, el último, y hace muy poco, ¿no?, 1985-95, uno de esos 2 años, en firmar la enmienda 13, que es la que se redactó para abolir la esclavitud, fue precisamente Mississippi. Entonces, leyendo la información a propósito de Selma de Abad Duvernay, que ahorita comentamos, dije, mira, Mississippi en llamas, que es como se llamó en México, Mississippi Burning, también toca el tema de derechos civiles para la comunidad afroamericana y entraría muy bien en una función directa con Detroit. La película es del gran Alan Parker, 1988, escrita por Chris Geroimo, con Gene Hackman, repartazo, Brad Dourif de un lado, Gene Hackman del otro, William Dafoe y Frances McDormand en medio. Y lo que están contando es, también en los años 60, me parece que en el 67, eso sí no estoy seguro, pero sí en los años 60, en un pueblo de Mississippi se asesina a un grupo de activistas en pro de los derechos civiles, en un pueblo que se caracteriza por su radicalismo, por su conservadurismo, por su racismo, por supuesto. Estamos hablando de un estado del sur de los Estados Unidos. Se asesina a 2 o 3 activistas por los derechos civiles
Y llega un par de agentes del FBI, Gene Hackman y William Dafoe, a averiguar qué fue lo que pasó. Y a partir de eso se desatan situaciones tan violentas, tan radicales, tan oscuras, que de verdad entristece que un país que por un lado puede ser tan luminoso y tan festivo como Estados Unidos tenga, como todos los países, ¿no? O sea, lo mismo le puede pasar a México con Tlatlaya y con Ayotzinapa, que un país a veces tan de avanzada tenga manifestaciones o haya tenido en su historia episodios como el que retrata Mississippi en llamas. Mucho tiene que ver con la investigación de estos agentes que van además encontrando una serie de otros casos y de datos que hablan de brutalidad racial realmente triste, ¿no? Entonces es una película también muy intensa, muy oscura y muy violenta. Anda el Ku Klux Klan ahí metido, por supuesto. Es una cosa que además está basada en hechos reales, igual que Detroit, que los va a poner a pensar alrededor de lo que está pasando y de lo que ha pasado alrededor de los derechos civiles en Estados Unidos. Recomiendo muchísimo Mississippi en llamas de Alan Parker, no me acordaba de ella, es un peliculón. Y luego están las más cercanas a Detroit. Por un lado está Selma, de Ava DuVernay, y por el otro lado está Enmienda 13, que esta sí la pueden ver en Netflix, creo que Selma también. Las dos son dirigidas por Ava DuVernay, una mujer afroamericana que, igual que Catherine Bigelow, solo que Catherine Bigelow no es afroamericana, pero ha sido orillada también por la gente que suele reconocer el trabajo cinematográfico de los demás. Ava DuVernay ha sido ya puesta de lado varias veces. Digamos que la más notoria fue la de Selma, la historia de la pelea en Estados Unidos a favor del derecho de los afroamericanos, liderados por Martin Luther King, ¿no? Y la película retrata, por un lado, la lucha que Martin Luther King estaba realizando para conseguir el voto para las comunidades afroamericanas, y por el otro lado, la propia respuesta del sistema, que es como, digamos, la película prima de Detroit. Por un lado tenemos la problemática de la comunidad afroamericana que no tiene futuro, que no ve realmente el horizonte en el sistema en el que le tocó vivir y que los orilla a sobrevivir, pues haciendo trabajos que, si bien no son trabajos humillantes, sí son trabajos en los que se les quiere encasillar a los afroamericanos, por lo menos en esa época en Estados Unidos, ¿no? Tienen que ser cantantes, tienen que ser grandes deportistas, tienen que ser entretenedores, pero no pueden ser ingenieros, no pueden ser maestros, no pueden ser doctores como Sidney Poitier en Mira quién viene a cenar. Son los que cantan, son los que nos entretienen, tienen los trabajos que nosotros queremos, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esa problemática está puesta también en Detroit, y por supuesto el sistema responde a quien quiere salir de ahí con brutalidad y con violencia, como los cuerpos policíacos que pinta muy bien la película. En Selma es más o menos así, pero en un nivel más político. Por un lado está Martin Luther King peleando por los derechos civiles de sus comunidades, un hombre también culto, un hombre inteligente, un hombre leído, un hombre de avanzada, de izquierdas nuevamente. Y la respuesta que recibe del sistema no es otra que el espionaje salvaje del FBI, ¿no? Le intervienen los teléfonos, le sacan ahí algunos trapitos al sol, quieren desacreditarlo para justo apagar la pelea que él está haciendo por otro lado a favor de los derechos civiles. Y Selma retrata ese juego del sistema, por un lado, y por supuesto de la importancia de la lucha por el voto afroamericano. Y luego de esa, en el 2016, se avienta en Enmienda 13 un gran documental, gran documental, escrito por ella misma y por Spencer Averick, en el que nos dice cómo, a pesar de que a partir de la redacción de la enmienda número 13 en la Constitución de los Estados Unidos se destruye la esclavitud, el sistema se ha transformado para seguir esclavizando predominantemente a minorías afroamericanas y ya también más tarde a las latinas, para que sigan ejerciendo un trabajo de esclavos bajo un sistema carcelario que permite esa esclavitud. Ahí les va. Un poco la descripción, la voy a leer, es esta. Alrededor de la enmienda 13, para que entiendan un poco el juego en el que está
el documental. La enmienda 13 abolió oficialmente y sigue prohibiendo la esclavitud en los Estados Unidos de América y, con excepciones limitadas, como a los condenados por un delito, prohibió la servidumbre involuntaria. Es decir, no se pueden tener esclavos, no puede haber servidumbre involuntaria, excepto para quienes hayan cometido un delito. En el momento de su ratificación, la esclavitud continuaba siendo legal solo en Delaware, Kentucky, Missouri, Maryland y Nueva Jersey. En el resto de los Estados Unidos, los esclavos habían sido liberados por la acción estatal y la proclamación de emancipación del gobierno federal. Abraham Lincoln, que había promulgado la proclamación, la de emancipación, y otros estaban preocupados de que la proclamación de emancipación fuera vista como una medida temporal solo durante la Guerra Civil estadounidense y, por ello, además de la liberación de los esclavos en aquellos estados donde la esclavitud todavía era legal, apoyaron la enmienda como un medio de garantizar la abolición permanente de la esclavitud. La 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue propuesta a las legislaturas de varios estados por parte de la 38ª legislatura del Congreso de los Estados Unidos, el 31 de enero de 1865. La enmienda fue adoptada el 6 de diciembre de 1865, cuando Georgia la ratificó. Fue declarada en una proclamación del secretario de Estado William Henry Seward de fecha 18 de diciembre de 1865 por haber sido ratificada por las legislaturas de 27 de los por entonces 36 estados de la Unión. Aunque fuera ratificada por las necesarias 3/4 partes de los estados un año después de su propuesta, su ratificación más reciente, ocurrió en 1995, en Mississippi, el último de los 36 estados existentes para aceptar la enmienda de 1865. Ahí se cierra el círculo. Entonces, repito, lo que hace el documental de Ava DuVernay es decir cómo la brutalidad policíaca es solamente parte de un sistema más grande, de un mecanismo más grande a través del cual se consigue mano de obra esclava para que dentro del sistema carcelario ellos puedan ejercer una actividad que no quieren o que no están voluntariamente aceptando. Es decir, la brutalidad policíaca es parte de un sistema que trae mano de obra a las cárceles, que por otro lado ya muchas de ellas son privadas en Estados Unidos. En México quieren hacer lo mismo para que estén trabajando sin cobrar, sin tener ningún tipo de derechos. Y ahí es donde está la llaga en donde el documental de Ava DuVernay está metiendo el dedo. Es un documental bien interesante, es un documental muy doloroso, es un documental que nos habla además, ¿no?, cómo este pensamiento blanco se mete prácticamente en todos los resquicios legales para poder justificar en extremo este tipo de operaciones, ¿no?, para poder diseñar incluso la brutalidad policíaca de la cual se ha quejado ya mucha gente, de la cual nos hemos quejado muchos, y por eso creo que el tema de Colin Kaepernick también necesita una revisión. Les recomiendo mucho Enmienda 13, antes o después de ver Detroit. De hecho, todas estas películas son antes o después de ver Detroit. Creo que la información que les puede dar va a ser más sabrosa su experiencia, aunque ya hayan visto la película. Por supuesto, la invitación es a verlas, cualquiera de estas, más de una vez. Creo que estudiar el tema es interesante. Y al final recordé, por supuesto, el documental de 2016, No soy tu negro, que basado y utilizando los textos inconclusos de James Baldwin, poeta, también activista, también luchador en pro de la negritud y de los derechos civiles, dejó este libro inconcluso. Los recoge Raúl Peck, que es el director del guión, el director del documental y autor del guión, y arma con imágenes de la época de James Baldwin, del propio James Baldwin, entrevistas de James Baldwin y de su lucha y de su propuesta a favor de la comunidad afroamericana. Arma un documental con todos estos poemas de fondo narrados por Samuel L. Jackson. Y lo que dije en mi crítica en su momento, es como ver el nacimiento de una de las ramas fuertes del rap, no solo por el ritmo, no solo por la rima, sino por el tema, ¿no?, por la carga social y política que le está dando
a esos poemas y que la película recoge y mete en una especie de rap de 93 minutos que resulta completamente hipnotizante y por supuesto resulta muy motivador, ¿no? Sale uno con ganas de nuevo de decir, a ver, ¿por qué no podemos arreglarnos? ¿Por qué tenemos que estar unos arriba de otros? ¿Por qué el color de la piel tiene que determinar no solo cómo tratamos, sino cómo vemos y cómo nos comportamos con alguien y con otros no? Es un documental muy inspirador, también es duro, no lo voy a negar, pero resulta inspirador en la última parte, cuando nos va diciendo, señores, esto se puede arreglar, ¿no? Si esto está contado a partir de poesía, podemos hacer que esa poesía siga caminando y nos ayude a hacer un mundo mejor. No la apunté, pero está, por supuesto, Straight Outta Compton, la película que estrenó hace un par de años, el año pasado, que de alguna forma continúa la labor de No Soy Tu Negro, ¿no? Diciéndonos cómo es que nace el hip hop contemporáneo, cómo es que se carga del tema de la calle, también de la brutalidad policíaca, de la opresión, del pensamiento blanco sobre el resto de los civiles que se toca en Detroit en una parte muy clara. Hacen una especie de mini performance en donde nos dicen, claro, es que así actúa la policía y así nos han enseñado que hay que reaccionar cuando no necesariamente es lo mejor. Entonces, digamos que la última recomendación de esta pequeña lista para redondear y disfrutar más Detroit estaría Straight Outta Compton de F. Gary Gray, que estrenó, ahora les digo, en 2015. La película tiene 2 años. Sería como otro cúmulo de datos y de emociones que nos van a ayudar a disfrutar y entender mejor la propuesta muy profunda, muy bien armada, muy sólida, muy bien intencionada, además, muy bien balanceada, sobre todo, tanto en lo dramático, teniendo esta escena central en la película, de la cual se van a irradiar las reflexiones hacia lo que ya vimos y hacia lo que vamos a ver, tanto en lo dramático como en lo temático. Kathryn Bigelow, por supuesto, no toma una postura diciendo, es que vamos ahora a derrocar al sistema blanco, ¿no? No es una película incendiaria, no quiere serlo, pero sí, al momento de querer tratar con toda la objetividad posible el tema que tiene enfrente, acaba diciendo, señores, no puede ser que tengamos instituciones que ejercen brutalidad sobre sus gobernados, sobre nuestros gobernados, si hablamos del gobierno, como la policía, ya no, déjense la de Detroit, la de cualquier ciudad, de cualquier país, y de nuevo, pienso otra vez en México. Ahí está nuestra lista. Straight Outta Compton es la final. Antes dimos No Soy Tu Negro de Raúl Peck. Luego, antes de eso, hablamos de Enmienda 13 de Ava DuVernay, Selma de Ava DuVernay también, Mississippi en Llamas del gran Alan Parker, y luego las 2 películas con Sidney Poitier, Al Maestro con Cariño de James Clavell y Adivina quién viene a cenar del gran Stanley Krana. Vayan a ver Detroit, disfrútenla, de verdad es una película interesante. La va a aplastar Star Wars, entonces dense tiempo. Star Wars va a estar ahí hasta el 6 de enero, se los garantizo. Entonces pueden verla con calma, no tienen que ir este fin de semana, pueden darse el espacio. Vayan antes a ver propuestas como Detroit, que creo que la necesitamos en el mundo y de nuevo en México. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me